Hola amigos, esta vez quiero compartir con ustedes la forma en que se confecciona una poderosa antena para captar canales de televisión digital terrestre, canales de alta definición o canales tradicionales de televisión análoga, también de televisión abierta. Bueno, afortunadamente hoy en día hay más conciencia ecológica, así que la idea de esto también es poder reutilizar materiales que tengamos en nuestro hogar y que no le estemos dando ningún otro uso. Es típico que en todas las casas hay alguna parabólica que la hayan dado de baja y que no se esté usando. Esa va a ser la base para nuestra antena. Bueno, en cuanto a los materiales que vamos a utilizar, son pocos porque es bastante económica. Como les dije, la base va a ser confeccionada con el plato de la antena parabólica. Vamos a necesitar aparte cable coaxial, que es el cable que utilizan para el TV cable, wincha aisladora y un cortacartón puede ser, o una navaja para cortar el cable, nada más que eso. Para ser más rápidos, podemos utilizar nuestro propio cuerpo para medir un metro aproximado. Y esa misma medida la vamos a aplicar para medir la distancia que hay entre el televisor y la antena parabólica.
Bien, ahora vamos a conectar nuestro cable al LNB. Yo recomiendo hacerlo en el suelo, aunque yo lo hice en altura, asumiendo los riesgos que esto significa. Ahora enrollamos nuestro cable al conector hembra del LNB. Ojo que solamente vamos a utilizar la cara superficial del conector hembra. Para fijar nuestra conexión nos podemos ayudar de un conector F macho o simplemente lo podemos hacer con wincha aisladora o también con una bolilla. La malla de alambre que previamente habíamos torcido, ahora la vamos a utilizar para envolver cualquier parte metálica de la antena. Generalmente el material de las antenas parabólicas son de aluminio recubiertas con pintura. En forma optativa lo que podemos hacer es raspar la zona donde va a estar conectado el alambre para que esté sin obstáculos. Ahora solamente nos queda darle una correcta orientación. Nos podemos ayudar de una llave inglesa o un alicate. Orientamos el plato hasta que todos los canales estén bien sintonizados. Para mejores resultados, generalmente hay que apuntar hacia donde están las señales transmisoras. Para estar seguros de que quede bien, lo más práctico es que alguien nos ayude a verificar directamente en el televisor que haya una buena señal. Bueno amigos, espero que el video les haya gustado y ojalá que les funcione muy bien. Yo en lo personal he intentado utilizar varios tipos de antenas y esta es la que me ha resultado mejor. Hasta pronto.